Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Bienvenidos a este espacio donde hablaremos sobre el poder del audiolibro, cómo llegar a más lectores. Agradecemos su interés y participación. Soy Richard Carrillo, director comercial de AT Medios. Me acompañan Luis Guillermo Torres, presidente de AT Medios, y Eddie Rojas, director general de Viewbooks. El webinar de hoy llega a ustedes gracias a la alianza que tenemos desde hace un año entre las dos empresas y nos ha permitido traer a Colombia toda la experiencia y el conocimiento de Viewbooks en el mundo editorial y con la cual podemos ofrecer a los autores y a las editoriales la producción y distribución de audiolibros y videolibros. La presentación de hoy tendrá una duración aproximada de 35 minutos y al finalizar ustedes entenderán el poder de los audiolibros en la actualidad y el por qué son una herramienta imprescindible para incrementar el número de lectores que acceden a nuestros libros. Antes de comenzar, quiero comentarles que las preguntas que vayan teniendo las pueden escribir en la caja de preguntas que ven con un signo de interrogación en el panel de control del webinar. Estas serán respondidas en la parte final de la presentación. También podrán hacer sus comentarios en el chat habilitado dentro del webinar. Ahora, para iniciar, quiero presentarles a nuestro panelista Eddie Rojas, quien es un empresario mexicano, distribuidor audiovisual y multidimensional, egresado de la Universidad de Cine de Vancouver y del Tecnológico de Monterrey, fundador de SBI Studios y SBI Voices, empresas que han trabajado en las producciones para Disney Pixar, Universal Pictures, Paramount Pictures, 20th Century Fox, Amazon Prime, Netflix, Pokémon, entre muchas otras. Después evolucionó en la creación de contenido de valor y llega al mundo de los audiolibros y nace Viewbooks, una plataforma que permite la evolución a los autores para llegar a ser multidimensionales. Pero más allá de toda esta gran experiencia que Eddie ha acumulado con estos años, es una persona inigualable que nos ha compartido todo su conocimiento del sensacional mundo de los audiolibros. Así que sin más preámbulos, los dejo con Eddie Rojas. Wow, muchísimas gracias, estimado Richard, por esta amable introducción. Estoy muy feliz y muy contento de estar aquí con todos ustedes. También mis agradecimientos para Luis Guillermo por esta invitación. Y bueno, creo que lo has dicho todo, Richard. Esta trayectoria que he tenido en cuestión audiovisual, que ya tengo 25 años casi de haberme graduado, de haber tenido esta gran experiencia en el mundo, primero cinematográfico, también con el tema del doblaje, la distribución, el cine, y bueno, tengo ya prácticamente 9 años, 8 años todavía, ¿sí? Ya en 4 mesecitos vamos a cumplir los 9 años de haber incursionado de manera profesional en el mundo de la producción de los audiolibros, trabajando con grupos editoriales de gran renombre, de talla internacional, y habiendo ya acumulado seguramente ya más de 1800 audiolibros de involucramiento en diferentes áreas. Y estoy muy emocionado de poder compartir el día de hoy un poco de mi conocimiento para los autores, sobre todo las editoriales, debido a que hoy tenemos una gran necesidad en la industria editorial y es justamente el de cómo podemos llegar a más lectores, a incrementar nuestras audiencias y sobre todo incrementar nuestro retorno de inversión. Yo creo que todos los que estamos aquí presentes el día de hoy queremos tener más audiencias y queremos tener mayores ingresos, ¿estamos de acuerdo? Y bueno, pues antes de continuar con esta presentación, aunque ya les di un poquito de mi trayectoria y de mi pasado, quiero compartirles que el audiolibro el día de hoy tiene mucha evolución y eso es en lo que nos vamos a enfocar. Un audiolibro enriquecido, un libro en lo que también se conoce como audiodrama, pero también un audiolibro que ya tiene visuales. Vamos a hablar sobre estos temas muy brevemente, pero también vamos a retomar los antecedentes, la historia y de dónde venimos. Así es que sin más por ello, vamos a continuar. Y bueno, justamente Richard les comentó que pueden escribir, ahí hay una ventanita de chat, así es que cualquier comentario también lo pueden hacer llegar por medio de esta ventana. Y muy bien, pues vamos a continuar compartiendo esta hermosa diapositiva que me ayuda a visualizar cómo antes en esa historia
justamente desde los papiros, la época de las cavernas. Estoy a punto de publicar mi libro y donde hablo un poco más a detalle de toda esta parte histórica de cómo se transmitió un mensaje anteriormente. Pues bueno, antes hacía desde los papiros y los papeles hasta que llegó Gutenberg y se volvió la imprenta cerca de 1540, un aliado en toda esta parte de la transmisión del mensaje y de la literatura. Entonces, hoy nos vamos a enfocar justamente en entender cómo ha ido evolucionando toda la industria editorial y sobre todo cómo ahora Viewbooks con sus tecnologías, con su plataforma, con los diferentes formatos, te puede ayudar a que tú como editor, como escritor, como autor, puedas tener mayor accesibilidad a tus audiencias y que ellos a la vez tengan instantaneidad de obtener tus obras. Así es que, pues vamos a platicar de esta transformación digital, sobre todo en la industria editorial, porque no fue hasta 500 años después, estamos hablando de prácticamente en 1971, que Michael Hart inventa el ebook por sus siglas, bueno, por su palabra, sí podríamos decir que son siglas en inglés de cierta manera, pero es Electronic Book. Eso lo que significa es que, bueno, es ahora un libro que vive en dispositivos electrónicos. Nacieron en 1971 las computadoras portátiles de manera mucho más accesible y con ello Michael Hart considera que puede ser una gran herramienta el tener la posibilidad de leerlo no nada más en papel, sino en un dispositivo electrónico y poder compartirlo con el mundo de otras maneras. Y bueno, hoy tenemos un nuevo formato llamado el EPUB, que se llama Electronic Publication. Y hoy tenemos ya la versión 3.0, que permite que sea un texto refluible y adaptativo a dispositivos móviles. Quiere decir, hoy hay tanta diversidad y tantos dispositivos que simplemente hacer un PDF no basta. Es decir, necesitamos tener necesitamos tener nuestra edición o nuestro formato de una manera adaptada a todos los textos. Entonces, fíjense nada más, estamos hablando del 71 al 2007, donde prácticamente pasaron 46 años para esta nueva innovación. Entonces, de 500 años pasamos a 46 años para una continua innovación. Y no obstante, en el transcurso de ese tiempo, se empieza a utilizar también el audio. Hoy lo conocemos justamente como el audiolibro, pero anteriormente, bueno, estamos hablando incluso desde 1931 aproximadamente, empieza a transmitirse a través de la radio, cualquier novela, cualquier literatura, para tratar de ayudar a que las personas que vivieron, sobre todo en esta Primera Guerra Mundial y después y sucesivamente la Segunda Guerra Mundial, estas presiones sociales que vivían también, había que buscar también una manera de darles entretenimiento y un factor de distracción. Y se utilizó de esta manera la tecnología de ese momento para poder transmitir el mensaje. Y bueno, hoy en día, pues evidentemente hemos pasado por muchísimas innovaciones. Estamos hablando de que después pasamos por viniles, cassettes, discos compactos y todo ello, de tal manera que hoy justamente no necesitamos depender de un dispositivo físico para poder transmitir el audio per se, sino que hoy podemos hacerlo a través de archivos digitales como el MP3. Y regreso justamente bueno, perdón, quería mostrar esta diapositiva, pero no estaba hablando anteriormente de los cassettes y los viniles, así como los conceptos anteriores, y hoy como ya lo utilizamos simplemente a través de nuestro dispositivo electrónico como nuestro móvil. Y algo que es bien importante que tenemos que entender, cómo se ve justamente el mercado editorial digital en números. Quiero que veamos esta cifra muy importante. Hacia el 2026 se está pronosticando una rentabilidad por venta de ebooks de $15,000 millones. Es decir, en estos últimos 5 años que estamos en medio de ellos, entre el 2021 y el 2026, se ha notado un incremento del promedio de un 8%, pero bueno, entre 3.7 y 12%. Y para que se puedan dar una idea, hay más de 1,100 millones de lectores digitales en el mundo. Entonces, si tú como autor estás en una sola dimensión, que muy bien dicho por Richard, decimos que queremos ayudarte a convertirte en un autor
multidimensional, es decir, cómo puedes tú estar con tu obra en múltiples formatos, en múltiples dispositivos y en múltiples tiendas. Eso es algo muy importante para ti como autor, porque tú quieres tener presencia, un sentido de ubicuidad. Y si tú no estás aprovechando este mercado, te vas a quedar fuera de la jugada. O sea, inmediatamente, tú ya tienes que saber que si tú estás escribiendo un libro, tú tienes que salir con al menos 3 formatos. El impreso, que junto con ello va esta tecnología llamada Print on Demand, quiere decir que van justamente a poder comprar tu libro impreso desde alguna tienda que tenga este soporte, de llevarles directamente el libro impreso a sus casas, que bueno, ya para nosotros es muy común hoy en día, con tanta tecnología, con tantas tiendas digitales, pero en realidad no todo el mundo está preparado para ello y mucho menos tienen esa facilidad de saber dónde lo pueden colocar para que se pueda distribuir en print on demand. Y por supuesto, tienes que tenerlo en libro electrónico y audiolibro, que es en donde nos vamos a enfocar principalmente el día de hoy. Pero quería que vieran esta estadística porque ahora la vamos a comparar con cómo las nuevas generaciones, las nuevas tendencias están empujando a que la nueva literatura sea no solamente leída, sino escuchada. Y esto también tiene que ver mucho con nuestro estilo de vida. Tiene que ver con el cómo nos movemos día a día, tiene que ver con el cómo nosotros estamos aprovechando nuestros tiempos muertos o nuestros tiempos libres también, y de tal manera que esto es muy importante de comprender. Ahora vamos a compararlo contra esta nueva estadística, el mercado de los audiolibros. ¿Cómo se ve? Bueno, hacia el 2021 era un mercado que tenía en ingresos netos 4.8 millones, millones de dólares. Es decir, era una industria que ya estaba rebasando el libro electrónico y ya casi 4 veces más. Y no nada más se notaba esa tendencia, sino que teníamos una tasa de crecimiento del 37%. Esta es una cifra asombrosa. Si tú como autor no estás en un formato de audiolibro el día de hoy, estás perdiendo una tasa impresionante. Quiere decir que una persona el día de hoy que empieza a escuchar un audiolibro, seguramente al mes, vamos a suponer, va a tener una tasa de crecimiento que me gustó tanto que probablemente el mes que entra voy a tener 1.4 veces más, casi, de mi tiempo invertido en la reproducción o en la audiolectura. Entonces, eso es algo muy importante. Cuando tú lo extrapolas, dices, wow, creo que cada vez está yendo mucho más rápido y a muchas más personas. Entonces, la expectativa que se tiene hacia el 2030 es una industria de 30,000 millones de dólares. Esto es algo asombroso, es un dato que tomamos de una fuente súper confiable en la industria editorial que se llama 212.com y donde puedes averiguar y investigar un poco más al respecto. Pero esto es sumamente importante porque quiere decir que hacia allá va la tendencia, hacia allá van los consumos y tú como autor tienes que estar preparado para ello. Y esto, por supuesto, significa que van a aumentar tus audiencias y van a aumentar también, por supuesto, tus ingresos. Entonces, vamos a explorar también cómo Viewbooks va a formar parte de esta ayuda en este consumo y cómo te va a ayudar a estar preparado y listo para esa conversión. Entonces, en resumen, vimos un crecimiento antes del 2021 todavía mayor del 20%, pero fue bajando conforme lo fuimos viendo hacia un 12% como máxima entre el 2021 y el 2025. Sin embargo, en ese mismo periodo de tiempo que estábamos hablando antes del 2020 o incluso en el 2020, había un 5 a 10% de lectores que consumían audiolibros, pero después fue creciendo hasta un 30 y a un 37% que va a la alza de aquí al 2030. Entonces, si esto lo viéramos en gráficas, evidentemente estaríamos viendo que el libro electrónico va un poco hacia la baja, el audiolibro va hacia arriba, y bueno, no se diga el papel, cada vez es más complicado imprimir, más costoso, hay que almacenarlo, hay que también contemplar la tala de árboles que esto representa y el cambio climático, que también de esto tiene una afectación fuerte. Ustedes saben que cada año sube el incremento del impuesto predial, es decir, cuánto nos cuesta rentar este espacio físico en el que vivimos, y con ello
se aumenta el costo de la renta de un inmueble donde se almacenan los libros. Entonces, cada vez las tiendas, las librerías, van a imponer tasas un poco más agresivas y más fuertes para poder tener a la venta un libro físico. Todo esto, aunque no lo vemos, sí genera y provoca un cambio en la decisión en cómo consume y cómo se compra la literatura o un libro el día de hoy por parte de las audiencias, de los lectores. Porque si tú tuvieras la oportunidad de comprar algo en $3 o en $5 versus en 20 o $30, pues evidentemente va a ser un factor de decisión a la hora de realizar la compra. Entonces, mientras que vemos que en el mundo físico todo se encarece, vemos que en el mundo digital todo se mantiene. Es decir, cuando tú conviertes tu obra en un formato digital, inviertes una sola vez y no necesitas volver a invertir en ello. Y cuando tú quieres imprimir, necesitas volver a invertir. Necesitas poner dinero nuevamente, tenerlos almacenados en algún lugar y estarlos moviendo. Y ustedes saben que el reto de estar moviendo un libro físico es muy elevado. Desde cómo lo almacenamos y lo transportamos en nuestra cajuela, lo llevamos en nuestros portafolios, nuestras mochilas, en nuestras maletas, es cada vez un poco más complicado. Entonces, necesitamos comprender el verdadero poder que hay detrás de un audiolibro, de un videolibro, de un libro electrónico. Entonces, esto es algo muy importante que tenemos que tener en consideración y que tenemos que comprender. Ahora les voy a mostrar muy rápidamente cómo es justamente hoy un audiolibro. Seguramente todo el mundo lo imagina o lo conoce, pero les quiero mostrar muy brevemente cómo es un audiolibro. Por el honor de los cielos. Prólogo. Entre tantas historias terribles que quedan en el olvido, en fosas comunes, en callejones sin salida, esta historia sale a la luz de manera inspiradora y conmovedora para reflexionar sobre el gran poder que tiene la fe en el ser humano. Ven como, bueno, sí escucharon bien todos, me imagino, y bueno, fueron 20 segunditos ahí como de muestra, pero no sé si se dieron cuenta que evolucionamos de un libro digital a solamente escuchar. Todo lo que estaba impreso en ese libro, ahora lo podemos escuchar. Y empezamos también a hablar de apertura hacia un tema de inclusión, de cuántas personas están ahora teniendo la oportunidad de escuchar porque a lo mejor carecen de la capacidad de poder ver. Hay una tasa mundial muy elevada en cuestión de capacidades diferentes. Ahorita vamos a hablar de otras dos de ellas, pero nos vamos a enfocar obviamente en personas que pues son invidentes, por supuesto, personas que ahora a la inversa, más bien ahora no pueden escuchar y que son sordos o sordomudas, y que también eso ha afectado en no poder aprender a leer. Entonces tenemos esos dos retos, y también tenemos personas que tienen discapacidad motriz. Entonces, cuando tú empiezas a abrirte como autor y empiezas a considerar como editorial el poder darle la oportunidad de leer, de escuchar y de transmitirle tu mensaje de otras maneras, estamos evolucionando, estamos siendo socialmente responsables, estamos siendo editoriales socialmente responsables o autores socialmente responsables, nos estamos viendo mucho más humanos, pero no nada más con ello, estamos también incrementando nuestras audiencias. Y eso es importante para todos porque nos ayuda a recuperar nuestra inversión, nos ayuda a transmitir nuestro mensaje. ¿Quién de los que está aquí no sueña con que sea leído por la mayor cantidad del mundo? ¿Estamos de acuerdo? Creo que lo que tú deseas como autor es que todo el mundo te escuche, que todo el mundo te pueda leer, que puedan conocer tu obra y que puedas transmitirlo. Yo les llamo a ustedes autores, queridos autores, mentes brillantes, porque tienen un enfoque evolutivo muy especial. Ustedes desean ayudar a la humanidad, desean transmitir un mensaje, ya sea incluso en una obra literaria a través del entretenimiento, pero el hecho de atreverte a escribir y a plasmarlo en papel ya te hace diferente, ya te hace una mente brillante. No cualquiera se atreve a pasar por ese proceso, así es que eso, de verdad, estimados autores, se los aplaudo, los admiro y mis respetos. Pero yo sé que para ustedes es un reto y un desafío el tema de la venta. Entonces, lo que queremos hacer y transmitir tanto con la ayuda de AT Medios y en Viewbooks es ayudarles a convertir ese proceso en algo mucho más sencillo, es decir, cómo podemos posicionarlos en múltiples plataformas o en diferentes formatos dentro de nuestra aplicación,
dentro de nuestra empresa para que ustedes puedan llegar a más audiencias. Entonces, esto es lo que yo llamo evolución. Y por si, creo que no lo llegué a mencionar, pero en la siguiente diapositiva, gracias, podemos ver justamente una evolución hacia una nueva tecnología que nos emerge en el formato audiovisual. Ya no nada más auditivo. En el ejemplo anterior les mostré un audiolibro y claro, tenía una portada y veíamos una onda sonora porque en realidad el enfoque es mostrar solamente audio. Pero en este sentido, estamos emergiendo hacia una nueva experiencia de lectura enriquecida. Esto es lo que nosotros conocemos hoy en día como un viewbook. Es la fusión entre dos palabras, el audiobook y el ebook. Y esto en conjunto se llama el viewbook. Y esta es una nueva experiencia justamente para las audiencias, para los lectores, de poder escuchar un audiolibro, pero también de poder visualizarlo. Entonces, en el mundo vemos tres diferentes tipos de personas. Personas kinestésicas, personas auditivas y personas visuales. Si tú como autor estás considerando atajar solamente un mercado y te quedas en el libro impreso, déjame decirte que es muy probable que te puedas perder un 66% de tus audiencias. Y sobre todo, las nuevas generaciones. Vamos a enfocarnos en el adulto joven que se ha graduado de la universidad y comienza su vida profesional y empieza a vivir el estrés. Esta audiencia está todo el día enfocada en su dispositivo móvil, en escuchar, en ver videos. Es muy difícil que ahora se queden quietas estas nuevas generaciones y cada vez es más difícil mantenerla su atención. De tal manera que si tú no estás preparado en el mundo digital, es un poco más difícil que tomen un libro y se sienten a leerlo. Claro que hay amantes de la lectura, vamos a las ferias de libros y encontramos miles de personas yendo con el amor a comprar un libro. Sí, sí, claro, eso no va a dejar de existir y al contrario, creo que en Biobooks lo que buscamos es ayudarles a que haya una gran transición para ustedes como lectores, pero, bueno, para ustedes como autores, pero también para los lectores entre cómo pueden tomar un camino rápido, directo, fácil entre un libro impreso y un audiolibro. Hay una estadística muy importante que menciona justamente que 1 de cada 3 personas que saben que si existe una versión de audiolibro, a pesar de haber comprado el libro impreso, lo van a volver a adquirir. Y en algunos casos puede suceder a la inversa, es decir, por la instantaneidad, por la agilidad, por la manera rápida de conseguir ese audiolibro o esa lectura, esa audiolectura, compran el libro en formato de audio y posteriormente podrían incluso ir a comprar el libro por un sentido de romanticismo, por tenerlo obviamente en tu librero, pero eso es algo que justamente queremos buscar que suceda, que tus ventas incrementen. Es decir, no quiere decir que el audiolibro sustituya al libro, ni tampoco quiere decir que el libro sea la única manera de leer. Quiere decir que dependiendo de la audiencia, dependiendo del target, incluso a nivel cultural o generacional, tú tienes que estar ya pensando en cómo puedo hacer que mis lectores me escuchen, me lean o las dos. Y este es el gran propósito de un videolibro. El Bbook es un videolibro, es esa combinación perfecta que va a sincronizar de manera estratégica el audio con el texto. Y además, este audio puede ir enriquecido. ¿Qué quiere decir un audio enriquecido? No sé si han escuchado el término de radionovela, digo, a pesar de que lo dije hace un momento, pero anteriormente a esto a lo mejor lo han escuchado. O un audiodrama también quiere decir que está dramatizado este audio basado en un escrito, en una dramaturgia, en un libro, pero ahora tenemos actores jugando en esta nueva escena, en los estudios de grabación, donde están actuando, dramatizando, y con todo esto damos una nueva experiencia y una nueva sensación a la lectura. Y eso es algo muy especial porque nos permite, obviamente, conectarnos más con la historia, nos permite captar la atención. Entre más sentidos tú puedas involucrar con tu audiencia, es mucho mejor. Y como lo mencionamos anteriormente, cuando tú estás en texto tienes un sentido, cuando estás en audio tienes otro sentido. Pero ¿qué pasa ahora cuando tú tienes 3 sentidos o más combinados a través de un videolibro? Bueno, el nivel de atención aumenta.
Y les voy a dar un dato muy importante. ¿Sabían ustedes que, por lo menos en Latinoamérica, o sea, el 80-90% de nuestras poblaciones no alcanzan a leer ni 3 libros al año? Mientras que en otras partes del mundo, a lo mejor Estados Unidos y Europa, tienen el hábito de leer hasta 24 o 25 libros al año. Es decir, pueden estar leyendo 2 o 3 libros en algunos casos al mes. Y esto es algo sorprendente. Evidentemente, esto tiene un impacto a nivel educativo, a nivel cultural, y evidentemente puede ser una de las razones de por qué podríamos tener ciertas desventajas comparado con otras partes del mundo en cuestión de tecnología o avances tecnológicos, de desarrollo, etcétera. Pero yo estoy muy a favor de que tenemos que enseñar la educación o tenemos que compartir la educación y la lectura con la mayor cantidad de personas posibles, lo más rápido posible, de la manera más eficiente posible y en el mejor idioma posible, según la tecnología y el dispositivo que se pueda usar. Entonces, ViewBooks tiene mucho ese propósito en mente, tiene ese objetivo, tiene esa misión, lo que está buscando es compartir con el mundo lo mejor posible, lo más rápido posible, sus libros, los libros de nuestros autores, para que puedan, por supuesto, llegar a más audiencias, educar al mundo y así cambiarlo. Entonces, cuando tú estás en un formato de videolibro, tienes ahora mayor atención y les voy a dar un dato muy importante. Si tan solo duraras 15 minutos al día en una audiolectura, estarías justamente llegando a esos 24 libros al año. ¿A poco no está genial? Y de verdad, ¿cuánto tiempo pasamos perdiendo en el tráfico? ¿No? 40 minutos, el trancón, como lo dicen en Colombia, es fuertísimo. A mí, también aquí en Ciudad de México. ¿Y cuánto tiempo perdemos? 1 hora a veces, 1 hora y media, vas y vienes, son 2 horas perdidas. Necesitas aprovechar tu tiempo al máximo y mientras aprovechas tu tiempo, puedes aumentar tu educación y si aumentas tu educación, aprendes nuevas maneras también de generar desarrollo económico. Hay muchísimos libros de autoayuda, de conocimiento y no nada más de literatura que te pueden ayudar, obviamente, a crecer profesionalmente. Entonces, te insto a que aproveches ese tiempo. Hay también herramientas como los podcasts, pero les voy a hablar con mucha franqueza. Hay muchas cosas en los programas de podcast que nada más te hacen perder el tiempo, que no tienen carnita, que no tienen valor. Entonces, generalmente un libro, aunque también sabemos que hay libros que no están muy bien curados, un libro generalmente ya lleva un proceso de cuidado, de revisiones, de observaciones. Cuando alguien hace un prólogo es porque precisamente ya alguien más dio su opinión y ya lo revisó y demás. Entonces, es un proceso más curado. Entonces, yo los invito a que puedan considerar los audiolibros mucho más que a lo mejor un podcast, porque aunque los podcasts son baratos, te distraen. Dicen, ok, como esto es gratis, como esto es barato, me voy por este lado. Mientras que si tú te vas hacia una inversión y vas a una librería y compras un libro, de igual manera puedes comprar un audiolibro, pero ya estás pagando por un conocimiento probado, por algo que realmente te va a enriquecer. Así es que los invito a que consideren ampliamente aprovechar su tiempo, sus tiempos muertos y puedan incrementar su conocimiento. O bien pueden hacerlo en familia, como lo podemos mostrar aquí. Cuando tú tienes, por supuesto, una lectura compartida, hoy es muy común los clubes de lectura a través de Zoom o tu sistema de comunicación compartida, pero imaginemos que ahora tenemos un videolibro en donde lo podemos hacer y donde el autor recibe formalmente y oficialmente ganancias por ello, porque, bueno, les quiero decir algo, el videolibro no es realmente algo nuevo, es nuevo el poder comercializarlo legítimamente, perdóname. Lo quiero decir así porque cuando ustedes entran a YouTube y buscan un libro, seguramente van a encontrar un montonal de cosas que tratan de explicar sobre ese libro o alguien trató de leer un libro, tomar ese contenido y plagiarlo. ¿Y por qué hablo del plagio? Porque evidentemente cuando tú abres un libro, dicen bueno, en las primeras páginas te está diciendo donde está la parte de créditos, prohibida su reproducción. El texto está protegido, el formato está protegido, pero muchas personas toman el micrófono y dicen, yo lo voy a leer y yo lo voy a monetizar. Y es un problema grande lo que está existiendo en plataformas como YouTube en este momento. Sin embargo, no es algo nuevo. Y los invito a que hagan una investigación, no para que lo consuman ahí, pero para que hagan una investigación y se den cuenta del poder que ya tiene el audiolibro con formato de video.
Hay libros que tienen 3,5 millones de vistas, damas y caballeros. Esto es algo impresionante. Si tú como lector no estás preparado para este formato, alguien más va a hacer dinero con tu obra. Aunque tú no lo quieras y aunque no te lo paguen, en lo que lo sacan de ese canal YouTube, primero tendrías que darte cuenta que, oye, se está plagiando mi libro y metes un informe al respecto, pues bueno, tú sí lo van a sacar, pero va a tomar tiempo. Entonces, Viewbooks lo que busca en este momento es ayudarte a convertir tu obra en un formato de audiolibro y videolibro totalmente legítimo, legal, funcional y donde tú de verdad puedas comenzar a ganar dinero por medio de eso. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Y qué es realmente un videolibro? Como sencillo, bueno, y cuál está. Pero evidentemente tenemos que desplazamiento y que se va moviendo. Esto quiere decir que tenemos una lectura constante, en constante movimiento, y del lado derecho vamos a gozar, como lo vimos anteriormente también, de la portada, así como también de cualquier imagen, ilustración o gráfica que venga ya lista en tu impresión, mientras vamos escuchando en formato de audiolibro. Entonces, muchos me preguntan, ¿un videolibro es un audiolibro? Les digo, claro, sí, claro que lo es, pero es un audiolibro visualmente enriquecido. Es decir, te permite no nada más escucharlo, pero contemplar todo lo que está en ese libro impreso. Puede traer códigos QR que te pueden llevar incluso a un formulario, te permiten tener una cierta interactividad con la audiencia, te puede llevar a encuestas, te puede llevar a incluso ver otro tipo de videos o escuchar en otros lados, todo desde la misma pantalla. Tú puedes ir manejando y escuchar ese audiolibro. Obviamente incentivamos la lectura o la audiolectura responsable o la videolectura responsable, de tal manera que si vas en el auto, por favor, no leas, solamente escucha. Pero una de las grandes deficiencias, si lo podemos llamar así, que tiene el formato del audiolibro por sí solo, es el hecho de que no puedas disfrutar una fotografía, una ilustración, una gráfica, una imagen, y eso puede hacer que muchos autores digan y desistan del audiolibro. Yo no lo puedo hacer, yo no lo quiero hacer, porque mi libro es un libro autobiográfico, enriquecido, geográfico, artístico, y todo eso se va a perder. Entonces, Viewbooks como tal tiene la oportunidad y la tecnología necesaria para ayudarte a que tu libro se digitalice con audio, con video, con imágenes, con ilustraciones, todo integrado. Y de esta manera vas a poder atajar las 3 audiencias que hemos platicado, las nuevas generaciones, llegar a muchísimos lugares mucho más rápido, llegar a muchísimos lugares en diferentes idiomas. Justamente vamos a hablar de estos beneficios. Hablamos obviamente de la accesibilidad y la inclusividad, tener una diferenciación del mercado, pero también lo que les mencionaba anteriormente, de que tienes el beneficio de hacerlo en múltiples idiomas. Viewbooks es, hasta nuestro conocimiento, después de todos los estudios que hemos realizado con nuestra competencia, es la única plataforma que con un par de clics puedes cambiar el idioma. Claro, tú como lector lo vas a disfrutar así si te dejan saber que hay un diferente idioma, pero tú como escritor y dices, o como autor dices, oye, a mí me encantaría que estuviera en 2 idiomas. Y en Viewbooks ya estamos trabajando en ello. Es decir, ¿se acuerdan que les platiqué que la pantalla puede estar dividida en 2? Claro, quiero que imagines este escenario. Tú tienes un texto del lado izquierdo en español y tienes un texto del lado derecho en inglés, y los dos corriendo de manera simultánea. Y ahora tienes la posibilidad de que le des clic con un botón y decir, quiero escuchar la versión en español, quiero escuchar la versión en inglés. ¿A poco no está heavy? ¿No? Está increíble. Es decir, ahora no nada más estás enfocado en un mercado latinoamericano, pero puedes expandirte hacia ese mercado que ya conversamos, que ya consume audiolibros y videolibros enormemente. Entonces, algo que yo te puedo instar es, deja de imprimir tanto en papel y empieza a enfocarte en producir y convertir tu obra en un formato digital. Una vez que inviertes en ello, no necesitas volver a invertir en ello. Lo que, claro, por supuesto, recomiendo es que inviertas en pautaje, en marketing, en publicidad, y para esto, también les voy a platicar eso un poquito más adelante, pero el formato de videolibro te permite conectar perfectamente bien tus campañas de marketing, publicidad, como lo es un book trailer, con tu video, porque ya estás en el mismo idioma. Y tú como lector, lo que tú quieres es sentir la emoción de lo que te están transmitiendo a través de un spot publicitario, que eso es un book trailer, un avance del libro,
con una voz espectacular, con efectos visuales, con efectos sonoros, con música que te enganche. Y lo que tú quieres es que en ese momento compres el libro y quieres ya empezar a leerlo. Si tú, por el contrario, tienes un promocional de estos y te van a llevar a una tienda física y te va a llegar el libro en 5 o 7 días, bueno, obviamente están las ansias y hay quienes lo hacen, pero qué mejor que lo puedas tener en el momento, en ese instante. Y ese es el poder del mundo digital, de darte en el momento desde un libro electrónico, un audiolibro y un videolibro. Así es que hablemos del videolibro, porque tienes además la oportunidad de distribuir en múltiples plataformas. No nada más estar en una sola plataforma, sino de pensar en las más de 3,000 plataformas a nivel mundial que existen de streaming. Quiero que pienses en esto. ¿Cuánto dinero crees que han invertido las plataformas de streaming? No voy a decir nombres, pero piensa en estas grandes que tú usas a lo mejor todos los fines de semana, quizá día con día en algunos casos, y que pones una película, que pones una serie. ¿Sabes? Hay plataformas que tienen más de 250 millones de suscriptores y donde el mercado hispanoamericano que tiene esa plataforma puede cubrir fácilmente entre un 40 y un 55%. Bueno, perdón, sí, a lo mejor un 40%. Entonces, el número es gigantesco. Viewbooks lo que está buscando es ayudarte a convertir tu obra en un formato audiovisual que en un futuro mediano o largo plazo, incluso puede ser cercano, porque ya está pasando con los videocuentos, pueda ser puesto y colocado en este tipo de plataformas. Y si lo tienes en múltiples idiomas, es decir, si hoy te enfocas en traducir tu obra y tenerlo en videolibro listo en inglés, en español, en francés, en portugués, cuando nosotros lo presentemos a estas diferentes plataformas, créeme, lo van a adquirir, lo van a querer. Ellos ya tienen las audiencias, lo que ellos quieren es tener este contenido lo más rápido posible porque ellos quieren mantener a las audiencias. Ellos ya invirtieron en la publicidad y en el marketing. Quiero que pienses en esta estrategia desde el punto de vista como autor. Alguien más está haciendo o hizo un marketing masivo por ti. Alguien hizo esa publicidad por ti. Es decir, tú puedes ya tener listo tu material en esas plataformas y va a haber el consumo. Tienes que ser muy bueno, tienes que trabajar en tu marketing personal, en desarrollarte, en que te conozcan. Hoy en día, y te lo digo en serio, no basta con solamente ser un buen escritor, tienes que desafiar los retos tecnológicos, tienes que estar a la vanguardia y decir, ok, ¿cómo me doy a conocer? ¿Cómo permito que mi obra sea conocida? ¿Cómo permito que me conozcan a mí? Pero si tú no estás preparado ni de un lado ni del otro, lo más probable es que seas un escritor que tenga su libro impreso en el olvido. Y eso es algo que no está padre, no está chévere. Acabo de regresar de un viaje a República Dominicana y un editor me dijo con tristeza en su corazón, me dice, estamos en una isla en donde nos sentimos como enjaulados en el mundo editorial. Y me quedé frío, pasmado, me dio pena escuchar esto, porque tan pronto me dijo esto, sentí que se sienten desesperanzados. Y fui justamente a dar una conferencia ya para ayudarles a que puedan entender que no están solos y que hay nuevas tecnologías. Y muchos de ellos, de verdad, no han invertido siquiera en el libro electrónico que se inventó en 1971. O sea, son 50 años después y no lo están haciendo. Eso está mal. Es decir, tú como autor tienes que estar listo, por lo menos en el libro electrónico inmediato, y por supuesto lo puedes distribuir en Viewbooks y de una manera muy sencilla. A través de este webinar estamos enseñándoles cómo pueden aumentar sus ganancias y sus audiencias con el poder del audiolibro y el videolibro, pero tienes que considerar que si lo tienes en libro electrónico, tienes que correr, buscar el botón donde dice producción y distribución, darle clic ahí y empezar a distribuir tu libro electrónico. Te guía de la mano, lo haces automático, ahí están los formatos, el contrato digital para que lo puedas hacer ya. Eso ya lo tienes que hacer. Ahora, obviamente, si tú estás en Bogotá y tú eres un autor y quieres convertirlo en audiolibro, necesitas registrarte aquí al final, hablar con Richard, hablar con Luis Guillermo y decir, ¿cómo empiezo a hacer mi audiolibro? ¿Cómo empiezo a hacer mi videolibro? Y necesitas hacer esta conversión lo antes posible. Cada día que pasas sin tener tu audiolibro, tu videolibro, es un día menos de oportunidades de que puedas monetizarlo grandemente en el futuro. ¿Se acuerdan que hay una tasa de crecimiento? Bueno, ¿qué creen que pasa? Si tú tienes tu audiolibro listo el día de hoy, a lo mejor 10 años, 12 años después, tu audiolibro va a tener una curva exponencial de ventas. ¿Qué tanto quieres desplazar a esa curva? Si hoy tuvieras la oportunidad de hacerlo
en 10 años, en 5 años o hacerlo hoy, ¿qué preferirías? ¿Preferirías ganar dinero en 10 años? ¿Ese mismo cantidad de dinero que podrías ganar en un año? ¿O en 2? ¿O en 5? It's up to you. Depende de ti, pero tienes que tomar acción. Como dice uno de mis grandes mentores, Carlos Carrera, si hacer o no hacer es también hacer algo, es decidir o no decidir hacer algo, es decidir, o sea, finalmente estás decidiendo no hacerlo. Hoy que tienes ya este conocimiento, no tienes oportunidad de hacerte la vista gorda y decir, lo ignoro, no lo voy a hacer. Tienes que tomar acción. Ve todos los beneficios que tenemos. Ya platicamos del multilingüaje, ya platicamos de los nuevos hábitos que tiene el consumidor y cómo tenemos que adaptarnos a ellos. Ya hablamos de su interactividad, de la distribución en múltiples plataformas, dispositivos, y cómo tú como autor te diferencias siendo un autor socialmente responsable, y cómo puedes también tener este tema de la inclusión y la accesibilidad, y por supuesto hablar de una protección de contenido. Voy a tomar un pequeño respiro y al mismo tiempo les voy a compartir un ejemplo muy, muy básico de nuestra querida Ana Lucía Castelo, autora de El cactus de la felicidad. Entonces, para que puedan ver cómo es un videolibro en su expresión más simple y más básica. Esta investigación empezó en 1938, o sea que tiene más de 80 años de trayectoria. Iniciaron con 724 personas y actualmente sobreviven 60 personas que siguen estudiando, siguen participando en el estudio, la mayoría en sus 90s. Formaron 2 grupos. Uno se conformó con estudiantes de segundo año de la Universidad de Harvard, terminaron su carrera durante la Segunda Guerra Mundial y muchos se fueron a servir a la guerra. El otro grupo eran adolescentes de las zonas marginadas de Boston. La pregunta inicial era, ¿qué crees que te va a hacer feliz en la vida? La mayoría contestó, la fama, el dinero, el prestigio, una buena posición social. Curiosamente, esa misma pregunta se hizo en otro estudio hace pocos años con millennials y el 80% respondió el dinero y un 50% respondió también ser famoso. Y bueno, pues pudimos darnos una idea, ¿cierto? De cómo es un audiolibro visualmente enriquecido, o sea, un viewbook. Entonces, ¿qué esperas? ¿Quiénes de los que están aquí hoy considerarían hacer su videolibro? Si nos pueden poner en el chat, a mí, yo, sí, adelante, me gusta la idea. ¿Cuántos de los que están aquí presentes dicen, claro, tengo que tenerlo en libro electrónico, voy a empezar a distribuirlo ya en viewbooks? ¿Cuántos de los que están aquí levanten la mano por favor o pongan en el chat yo, sí? ¿Cuántas personas están dispuestas a decir, ya, necesito empezar a hacer mi audiolibro? Y les voy a decir algo, no es algo complicado para hacer. A veces dicen, es que no tengo el tiempo, no tengo la cabeza. Espera, no lo tienes que hacer tú. Para eso está AT Medios, para eso estamos, para apoyar justamente tanto en México como en Colombia, en sus diferentes autores a nivel mundial. Es decir, no lo tienes que hacer tú, para eso existen personas capacitadas, equipos de personas capacitadas para ayudarte a hacer esa conversión. Entonces, lo único que tú tienes que hacer es compartir tu manuscrito con nosotros y nosotros nos encargamos del resto. Finalmente, tienes la opción, sí, que como autor, como persona que a lo mejor ya tienes bien desarrollada tu marca personal, puedes venir a nuestros estudios y lo puedes grabar. Entonces, de verdad, tienen que ir a conocer los estudios de AT Medios. Funcionan extraordinariamente bien, son nuestros distribuidores autorizados, entonces tienen la capacitación necesaria para saber que la producción que se va a hacer ahí va a ser perfecta. Ellos ya están preparados, entonces tienes que confiar en eso. Si tú quieres un autor que lo quiere grabar, por favor, ve directamente a los estudios. Y si no puedes y no tienes el tiempo de grabar, no te preocupes, tenemos las voces profesionales adecuadas para poder hacerlo. ¿Recuerdan esta última parte? Bueno, esa parte en la que yo les mencionaba de cómo podíamos unir un libro físico con el mundo digital. Bueno, no es nada nuevo, pero hablar de un código QR es algo que vemos en los menús, en los restaurantes día a día. Bueno, ¿has considerado que esta es la manera de monetizar tu obra digital a través de tu libro impreso? Entonces, si tú ya tienes una segunda edición en camino, una tercera edición, por favor, ponle el código QR que dice audiolibro disponible en Viewbooks, videolibro disponible en Viewbooks, libro electrónico disponible en Viewbooks.
Esto te va a permitir monetizar por 2 veces en una gran cantidad de casos, por lo menos un 30% de las veces que vendiste un libro impreso, si saben que tienen un audiolibro, lo van a volver a hacer. Y no solo eso, un código QR puede ir colocado en cada capítulo y nuestra plataforma está diseñada y capacitada para que incluso puedas vender por capítulo. Esto es enorme, de verdad, no sé si lo puedan visualizar, pero vendiste el libro impreso y si además te estás ganando $1, aunque sea $1 por capítulo, por haberles dado el valor agregado de decir, ok, vas a manejar, escanea el código QR del capítulo 8 y ahora escúchalo en el auto. La persona retomó su lectura, no la interrumpió y sigue su camino. El que tú les des ese valor es altamente productivo, tiene un valor altísimo para las personas y las personas están dispuestas a pagar ese diferenciador por el tiempo que se van a ahorrar. Y quiero que comprendas esto. Muchas personas dicen, no, es que cuesta mucho producir un audiolibro. Espérame, ¿sabías tú que con Viewbooks, porque somos de las plataformas que más regalías pagan, sabías tú que con tan solo 350, 500 ventas máximo, si tu libro tiene una duración promedio de 4 horas, tú vas a tener un retorno del 100% de tu inversión? Esto es sorprendente, o sea, tú estás apostándole con la edición, con la formación, con la maquetación, con la portada, con la impresión, y mandas a imprimir 1000 copias. Y dices, bueno, es que no he podido vender ni 600 copias todavía. Y sin embargo, hiciste una inversión elevadísima. Bueno, sabiendo que cuando se acaben esas 1000 copias que van a pasar, pues vas a tener que invertir más. Ok, ser un autor inteligente, como lo dijo Richard, ser un autor multidimensional, significa también estar bien preparado en las múltiples disciplinas de los formatos editoriales y saber cómo crear tu estrategia financiera. Y esto es bien importante. O sea, tú como autor tienes que considerar cómo debes aprovechar tus recursos económicos para que no lo malgastes. Entonces, si tú sabes que con 350 ventas en formato de audiolibro, en algunos casos es hasta menos, de verdad, y pueden entrar a plataformas a ver los reviews, y hay libros que tienen 40,000 reviews, hay libros que tienen 8,000 reviews, quiere decir que un autor tiene el potencial de ganarle o sacarle 20 veces, 100 veces su inversión. Debes entender el poder del audiolibro y cómo le puedes sacar provecho. Entonces, de esta manera, tú necesitas estar preparado y decir, ok, necesito tenerlo en código QR para que me pueda conectar con mis audiencias. Porque yo sé que si tengo 1000 copias impresas y una de cada 3 me va a comprar el audiolibro, bueno, ahí tienes tus 300 ventas. Ahora, si tú ya lo tienes impreso, bueno, haz unos separadores como vienen aquí, unos marcadores como viene aquí en la lámina del lado izquierdo, o hazte unas pegatinas, unos stickers, pero menciónale al mundo entero que lo tienes en audiolibro. Yo sé que como autores es nuestro ego decir, aquí está mi libro impreso, tócalo, aquí está el tangible. Pero ¿qué pasa cuando no lo tienes? Necesitas tener tus tarjetas de presentación con tus enlaces. Yo te recomiendo que tengas un Linktree. Nosotros en Viewbooks lo hacemos para nuestros autores y le ayudamos a que nuestros autores tengan una sola página. Y aquí lo tienes en electrónico, en audiolibro, en videolibro y en impresión bajo demanda. Todos esos formatos, incluso películas, porque tenemos películas de autores dentro de Viewbooks Play, donde el autor va a tener todo ahí listo. Entonces, esto es algo muy importante que puedes empezar a hacer el día de hoy. Prepararte en tu camino y en tu desarrollo y tu estrategia digital para el crecimiento como autor digital. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, eso de los QRs, y además son bien baratos. El primer código QR cuesta $5 y cada QR por capítulo cuesta $1. ¿Por qué cuestan? Porque son QRs dinámicos que tienen estadísticas y son programables. Entonces, asegúrate de tener un código QR que no sea gratuito, pero bueno, puedes acercarte con nosotros, con AT Medios, para que te desarrollemos tus códigos QR y lo empieces a poner en tu portada. ¿Quiénes de los que están aquí están listos para poner su código QR? Me encanta, me parece muy bien. Entonces, vamos a enfocarnos en esta última parte, ya para cerrar, en estas estadísticas que nos están diciendo, ya el audio no solamente es lo que buscamos, necesitamos un poquito más de enriquecimiento. Y entonces, el consumo del multimedia es bien importante. Y por eso hablé hace un momento de Viewbooks Play. Viewbooks Play, que es play.viewbooks.com, es la plataforma donde se distribuyen los videolibros, pero no nada más los videolibros. A través de un programa que se llama Viewbooks Connect, un autor tiene la posibilidad de subir su podcast con video, de subir sus conferencias, sus presentaciones de libros, sus presentaciones, sus talleres, sus videolecturas, sus videocursos. Vaya, a través de este programa puedes subir una cantidad de contenido adicional que va a enriquecer
tu obra literaria o va a enriquecer tu libro. Así es que pregunta justamente en el correo cuando estés en contacto con el equipo de AT Medios sobre todo eso. Así es que pues vamos a ayudarles a que puedan monetizar de diferentes maneras, porque si tú no lo sabes, monetizar en YouTube no es nada fácil, monetizar en Spotify no es nada fácil, tienes que tener una gran cantidad de horas colocadas en la plataforma, consumidas, un montonal de suscriptores, por lo menos tienes que tener 1000 suscriptores activos al mes y después tener tantos minutos de reproducción al mes para empezar a monetizar. ViewBooks Play te da la oportunidad de que monetices cualquier minuto que sea reproducido de tus contenidos pagados. Así es que vayan hoy, vívanlo, suscríbanse directamente a ViewBooks Play para que puedan saber justamente esa experiencia y digan, oye, yo quiero tener mi contenido aquí, está muy chévere. Nadie ha pensado en la industria editorial como ViewBooks lo ha hecho, así es que yo les invito a que de verdad lo puedan contemplar. Esto es lo que les mencionaba del 67% de los consumidores que necesitan algo más que audio en formatos de multimedia. Así es que estemos preparados no nada más con nuestro videolibro, no nada más con nuestro podcast. Pueden, por supuesto, agendar una cita con el equipo para que directamente empecemos a producir tu podcast. Tenemos un podcast para los autores. Todos los autores que están con nosotros van a tener oportunidad de hacer su entrevista para que la comunidad, las audiencias lo conozcan y además podrían empezar a monetizar sus podcasts, ¿de acuerdo? Entonces, hay que pensar en esta expansión para obtener nuevas y futuras oportunidades. A mí me gusta mucho decir una frase que tengo ahí en mi libro que dice, si no te das la oportunidad de vislumbrar el cambio, te vas a perder una gran oportunidad. Entonces, esto es muy importante. Tienes que darte la oportunidad de envisionar un nuevo futuro, pero tienes que adaptarte y tienes que cambiar. Entonces, justamente esto es lo que vas a encontrar con nosotros a través de nuestros socios estratégicos en AT Medios en Colombia, es producción profesional de audiolibros y videolibros, distribución en nuestras múltiples plataformas, porque tenemos la plataforma de suscripción que es ViewBooks Play y tenemos nuestra plataforma también de venta directa que es app.viewbooks.com. Los códigos QR, que por acá Pedro nos estaba diciendo, Pedro, a mí me gustaría tener mi código QR. Bueno, adelante, por favor. Las poesías, maravilloso tener, Pedro, las poesías en formato de audio poesía o en videopoesía. Tenemos unas muy bonitas en la plataforma, con imágenes, con sonido, con música. Es algo muy especial. La poesía es algo muy artístico. Qué mejor que acompañarlo de otros artes, como la voz, que es un arte por sí misma. La expresión de la voz no es un arte, y la música es otro arte. Entonces, cuando tú unes 3 piezas de arte, empiezas a crear una escultura audiovisual y creo que eso es algo muy importante que puedas hacer. Y además lo puedes hacer con tu voz. ¿Qué mejor, Pedro, que lo puedas tú hacer con tu propia voz? Porque tú sabes la intención que tiene tu poesía, tú le puedes dar ese toque. Entonces, por favor, ponte en contacto con Richard para hacer eso. Y bueno, no olvidemos que a través de ViewBooks, con estas 2 plataformas, vas a tener modelos de monetización muy flexibles. Entonces, pensemos en evolucionar, porque esto es innovación, hay que aprender, hay que colaborar, pero sobre todo hay que compartir con múltiples audiencias. Esta es la manera en la que vas a aprovechar el poder del audiolibro y el videolibro para incrementar tus audiencias e incrementar también tus ingresos. Así es que más de esto, cuando salga, ya esté publicado mi libro que se llama Autor toma el micrófono, entonces ya podrán aprender un poquito más a detalle de todo lo que les estoy compartiendo. Entonces, vamos a adaptarnos, vamos a evolucionar y con ello, pues por favor, cualquier pregunta que tengan, adelante. Aquí están nuestros datos de contacto. Por favor, entren a atmedios.com para conocer más al respecto. Por favor, correo electrónico info@atmedios.com. Está el teléfono también en pantalla. Y también, por supuesto, si quieren seguirnos en redes sociales, @viewbooks, adelante. Y creo que es un gran espacio para invitar a Luis Guillermo a que nos comparta ahí algunos comentarios, pero también creo que tenemos varias preguntas, ¿verdad, Luis Guillermo? Sí, Eddie, pues primero, antes de las preguntas, agradecerte por todo este tiempo y todo ese conocimiento que nos has compartido hoy. Y sí, efectivamente hay algunas preguntas. Voy a empezar por la última de Pedro de cómo contrato el servicio de audiolibros. Es muy costoso, y la uno con otra que dice cuánto tiempo demora pasar un audiolibro, un libro de 300 páginas a formato de audiolibro. Eddie, Perfecto, muchas gracias. Sí, perdón, tenía silenciado mi micrófono. Muy bien. ¿Cuánto tiempo dura? Ok,
300 páginas no es un libro corto. Sí, son muchas palabras. Mira, para que se puedan dar una idea, una hora de audiolibro normalmente contiene 9,500 palabras y considera entre 30 y 40 páginas de un libro impreso. Es decir, un promedio de 30 páginas tendría alrededor de 11, 12 palabras por renglón, entre 28 y 30 renglones por página. Quiere decir que nos daría alrededor de unas 300, un promedio, 300, 320 palabras por página. Entonces, cuando extrapolamos esto a 300 páginas, estamos hablando de un contenido ya terminado en formato de audio de aproximadamente unas 9 horas y media, 10 horas, 11 horas, depende un poquito de este formato que te digo de la formación, pero bueno, son 10 horas. Entonces, a nosotros nos gusta involucrar por lo menos a 6 personas en el proceso de la creación de un audiolibro. Tenemos desde una persona que hace el preanálisis literario, que es la persona que entiende el concepto, que busca la manera de diseñar esa producción y de reunir el equipo necesario para lograrlo, porque tenemos que considerar las voces, el casting, si queremos tener multielenco o no, si queremos meter música, si queremos ponerle efectos de sonido. En algunas partes, por supuesto, no a todo. Generalmente un libro de estas magnitudes no lleva sonido en todos lados. Puede generalmente tener una introducción con música y sobre todo una conclusión, pero en ello podemos crear diferentes historias. De hecho, tenemos 2 obras enriquecidas muy, muy bonitas. Ahora que viene la Semana Santa, bueno, está el Diario de Judas Iscariote, escrita por Geraldo W.T., que bueno, pues él es dominicano, pero escúchenlo, tiene un multielenco espectacular, tenemos más de 20 personas ahí. Esta fue enviada para concursar en los Audio Awards el año pasado. Entonces es una obra muy buena. Y también está Hotel Regis, también por si la quieren contemplar. Y bueno, audioseries hay muchas, pero para que se puedan dar una idea de los formatos largos, porque son obras de 11 horas y que tienen enriquecimiento en piezas seleccionadas. Entonces, eso en cuestión de cuánto duraría, en cuestión de producción y con todos estos procesos que involucran grabación, edición, control de calidad, lectura a profundidad, masterización, retoma de pruebas y de voz y todo esto, estamos hablando de un periodo de aproximadamente 5 o 6 semanas aproximadamente. En libros más extensos, evidentemente, nos hemos llegado a tomar hasta 2 o 3 o 4 meses, según la cantidad del elenco que se vaya a conformar. No sé si eso responde correctamente la pregunta, estimado Luis Guillermo. Tal vez olvidé una de las primeras. Sí, no, tal vez lo único para adicionar es cómo contrato el servicio, pues te puedes poner en contacto, Pedro, con nosotros. Ahí en el chat, aquí del webinar están los datos, o igual cuando tú te registraste nos dejaste tu información, entonces nosotros nos vamos a poner en contacto contigo para poder mirar pues ese proceso. Otra pregunta es, ¿se permite la distribución del audiolibro en plataformas o es exclusivo de Viewbooks? Y también la uno con cómo funciona el modelo de regalías en Viewbooks para los escritores. Gracias, Luis Guillermo. Excelentes preguntas, me encantan, porque nos da la oportunidad de mostrar la transparencia, la flexibilidad, la honestidad de lo que somos. A mí me encanta la letra V de Viewbooks, porque justamente nos pone en 3 vértices muy importantes. Tú como autor, en este caso AT Medios como productor y distribuidor, Viewbooks también, y por supuesto el lector. Entonces, a nosotros nos gusta tener esa flexibilidad con las 3 partes. ¿Cuánto cuesta, por ejemplo, consumir un contenido dentro de Viewbooks? Pues puede ser en la venta directa, pero es un contenido muy accesible y al mismo tiempo, al ser accesible, también es algo accesible para el autor al momento de producirlo. Entonces, creo que me desvié, Luis Guillermo, perdóname, pero quería juntar esto de la honestidad y la transparencia, que me gustaba la pregunta, porque en realidad nos gusta que puedan ganar bien los autores. Entonces tenemos un 67% como premisa básica de lo que va a ganar un autor. Entonces la plataforma, los gastos de distribución, la terminal bancaria van a tomar una diferencia, y si es en exclusiva, que responde un poco más acertadamente a la pregunta de Luis Guillermo, vas a manejar un mayor porcentaje de regalías, que es este 67%. Pero puede estar en múltiples plataformas
porque justamente creemos en esa flexibilidad y en esa transparencia. Lo que queremos es que generes dinero, es que recuperes tu inversión. Al tú invertir en AT Medios, en la producción de tu audiolibro, justamente se va a colocar en las plataformas que tú elijas, desde las menos populares hasta las más populares, pasando, por supuesto, por medio de VBooks, pero te voy a decir una cosa, VBooks es la que mejor regalías te puede llegar a pagar si lo utilizas inteligentemente. Lo mismo te cuesta anunciar que va a estar en Patito plataforma que en Rey plataforma como en VBooks. Entonces nada más basta con que tú hagas el comunicado adecuado, decir, está en tal plataforma, aunque pueda estar en múltiples plataformas que lo vas a estar si lo deseas, pero el hecho de que tú digas está en tal plataforma vas a generar un mayor ingreso. Entonces, no es exclusiva a menos que tengas un programa como VBooks Connect en el que puedas entrar en un modelo de coproducción o en un modelo de inversión pura. Esto quiere decir que si tu libro es un libro al que le atrae, por ejemplo, a la plataforma o al coproductor, entonces ese productor va a ser un poco más celoso y decir, ok, yo nada más quiero que esté en tal lugar. Entonces, en esos casos sí puede haber una exclusividad, pero nosotros creemos en el simple hecho de que la propiedad intelectual audiovisual te pertenezca a ti, que sea tuya. ¿Esto qué quiere decir? Que tú tienes que invertir en ella. Generalmente el que pone la plata, quien pone el dinero, es quien tiene esos derechos audiovisuales. Tú como autor tienes el derecho inalienable, como de tu autoría, recibir un 10% promedio, ¿no? Hay quienes te pueden dar un 6, un 8% como plataformas o como editoriales. Nosotros creemos en un 10%, si es que tú no tienes que invertir nada, pero lo que yo insto es no permitas darle a otras personas tus regalías, ten el control de ello, invierte tú en tu producción, haz un esfuerzo, piensa que es una inversión única, no vas a tener que volver a invertir en el futuro en ello, entonces haz ese esfuerzo. Mi libro que se llama Autor toma el control, también es una metáfora que te dice, toma el control de tus regalías, toma el control de tus decisiones, no se las des a los demás. Entonces, de cierta manera, pues sí, en esa metáfora quiero llevarlos a que aprendan a tomar esas decisiones y que tomen aliados como VBooks para que les ayude a distribuirlo, por supuesto. Bueno, ahí igual de alguna manera respondiste a otra pregunta que decía cuáles son los beneficios de producir un audiolibro con VBooks en comparación con otros. Y hay otra pregunta que dice, ¿qué estrategias de marketing utilizan para promocionar los audiolibros? Muy bien. Claro, no tuvimos oportunidad ahorita de mostrar los book trailers, pero eso es algo muy importante. Y tanto en AT Medios como en casa aquí en México, hacemos unos book trailers espectaculares. Es decir, enganchamos realmente a la audiencia. Vayan ahora acabando el webinar y busquen book trailers ViewBooks. Van a ver qué cosas tan chéveres se pueden hacer cuando tienes un equipo de productores audiovisuales muy sólidos. Y esto engancha a las audiencias. Entonces, no nada más, puedes también contratar el servicio de la producción de un book trailer. Tenemos desde book trailers simples, donde está la pura portada y una voz espectacular, por supuesto. Tanto en nuestro banco de voces en Colombia como en México, sumamos más de 350 voces. Entonces, tú puedes elegir, hacemos un casting, nos indicas cómo quieres que sea esa voz, y eso es lo principal, pero también hacemos un copy especial para esto. Entonces, tenemos un equipo especial de copistas que nos ayuda a crear justamente el copy perfecto para atraer a las personas. Y eso tiene siempre una psicología. En el equipo de AT Medios tenemos personas como Daniela, que son extraordinarias para crear este tipo de productos también audiovisuales y copies y demás. Entonces, siempre vas a contar con un equipo que te va a ayudar a desarrollar ese escrito, esa voz, escoger esa voz, una música adecuada. Tenemos ingenieros y productores musicales espectaculares que pueden crear una música única y especialmente para tu book trailer. Y tenemos, por supuesto, las librerías necesarias para crear los audiovisuales en su máximo esplendor. Así es que book trailers definitivamente, pero también tenemos la parte de hacer tu podcast, tu short, tu reel, todo eso para que tú empieces a crear toda una estrategia. Pregúntenle a Richard, pero pueden considerar un pequeño curso que se llama que se llama Estrategia de Diseño Digital para Autores. Y esto quiere decir, son 5 sesiones de 1 hora, vas a invertir $250 y te van a explicar cómo es el proceso de las cotizaciones, te van a explicar cómo es
que puedes crear esa estrategia, cómo puedes llegar hacia allá. Esos $250 son la mejor inversión que yo te puedo decir, contrátalo ahora con ellos porque vas a sentarte a lo largo de 5 sesiones de 1 hora o a lo mejor 2 sesiones de 2 horas y media, no sé, pero tú tienes que crear tu mapa, tienes que crear tu cronograma. Primero voy a hacer esto, después voy a hacer esto, después voy a hacer esto y tienes que contar el costo y decir, a ver, ¿me alcanza para todo esto? No. O necesito ayuda financiera, necesito financiamiento, un coproductor, etcétera. Todo eso lo vas a ver en esa sesión de arranque y creo que vale mucho la pena que lo puedas hacer el día de hoy con nosotros. No sé si con eso respondí bien la pregunta, Luis Guillermo. Yo creo que sí. Igual si queda alguna duda, por favor nos la escriben. Sí, doctor. Short Bueno, series. creo que la última pregunta, ¿qué permisos debo considerar antes de publicar mi audiolibro? Y yo la complemento con, si ya tengo mi libro electrónico, ¿puedo hacer el audiolibro con ustedes? Por supuesto, y de hecho es el único paso que tienes que hacer en términos de producción, como lo mencionaba anteriormente. Entregas tu manuscrito al equipo y de manera inmediata empezamos un casting. Te llegan 10 voces, 12 voces en menos de 24 horas para que tú elijas la voz adecuada y en realidad de ahí nos vamos. Puede haber, por supuesto, en esta sesión que platicaba hace un momento del diseño de tu estrategia digital, se contemplan mucho estos aspectos, pero bueno, ya empiezas con tu manuscrito de una manera muy sencilla. Entonces, ¿Y debo tener algún permiso especial para...? claro, pues la verdad es que depende de cómo estén tus derechos. Sí, sí los tienes que contemplar. Si tú firmaste con una editorial que te puso una cláusula que dice, yo mantengo todos los derechos en todos los formatos sabidos y por conocerse en el mundo mundial y en el universo entero, pues ya te amarraron fuertísimo por ahí. Yo diría que entonces tienes el derecho de presionar a tu editorial y decirle, editorial, vayan y platiquen con AT Medios, vayan y platiquen con SB Studios, vayan y platiquen, ¿no? Para que les produzcan el audiolibro y justamente puedan ellos empezar y financiar ese proyecto, porque te están diciendo, yo tengo los derechos de eso. Ah, bueno, pero yo necesito que mi audiolibro también esté listo en menos de un año. A mí me sorprende, yo he escuchado autores que me dicen, es que me dijeron que lo van a tener listo en 3 años. Es como, ¿pero por qué? No, esto lo puedes tener en 5 semanas, 4 semanas, es una locura hacerte esperar tanto. Entonces, sí, no, checa bien tu contrato, lo mejor, como lo he venido diciendo, autor toma el micrófono, significa toman también el derecho de tus formatos. Entonces, si tú no has firmado, asegúrate de decir, ok, solamente quiero que tengas el derecho de aquí o acá o allá, salvo que te involucres y sobre todo te comprometas a producírmelo en audiolibro. Y luego las editoriales quieren el derecho, pero en realidad no saben cómo sacarlo adelante. Entonces tú los puedes acercar con nosotros también. Tú les puedes decir, oye, bueno, mira, acércate con AT Medios, acércate para que justamente en vivo se puedan considerar estas opciones y lo podamos producir, porque tú me dijiste que tú tienes mis derechos. Entonces, eso es por una parte, pero también tienes que contemplar que tengas los derechos de las fotografías, de las ilustraciones, de la portada, todo eso, ¿no? Evidentemente, no es necesario el formato, ¿no? A veces la editorial lo que hace es darle un copyright al formato, quiere decir el tamaño de la letra, la manera en la que está formado, vaya, ¿no? Incluyendo la portada y demás. Entonces, el texto per se te pertenece a ti. Y todo normalmente te va a pertenecer a ti si tú fuiste una editorial a la que le pagas el servicio. Pero bueno, todo eso lo pueden ver en su sesión con Luis Guillermo, que les comento, ¿no? Diseña tu estrategia de crecimiento digital. Ahí lo puedes ver con Luis Guillermo. Les va a explicar bien todo esto y con todo gusto en una de esas sesiones yo los acompaño también. Ok, aquí una pregunta reciente. Dice, ¿me pude conectar muy tarde? ¿Es posible ver alguna grabación de este webinar? Sí, María Eugenia, sí vas a tener acceso a la grabación. Te informaremos, creo que es en el mismo link en el que te conectaste, pero sí vas a estar y ya esta tarde vas a poder acceder a la grabación. Y la otra pregunta es, en promedio, ¿cuánto podría estar el valor de la producción de un audiolibro? Gracias, Luis Guillermo. Pues va en función de la duración. Realmente puede variar si lo quieres enriquecido, si lo quieres con música o no. Hay diferentes paquetes, hay paquetes que incluyen video. Claro, estoy hablando por hora terminada, perdón, no mencioné esto, pero bueno, según
según se desarrolle la cotización que vayas a necesitar, consideran también tema de impuestos o no, etcétera. Eso hay que platicarlo, pero eso es un promedio, porque hay que armarlo de acuerdo a tu producción. Y aprovecho para mencionar algo, Luis Guillermo. Mónica nos hizo un comentario muy agradable que decía, qué bonito lo que decimos acerca de la inclusión. Y bueno, tenemos la bendición y la fortuna de que AT Medios es líder en el lenguaje de señas. Entonces, si tú quieres ser de esos autores fundadores que tienen un videolibro con lenguaje de señas, estás en el mejor lugar. No va a haber ningún otro servicio, de verdad te lo digo, en Latinoamérica, que te vaya a ofrecer un audiolibro con videolibro y que además tenga enriquecimiento sonoro y lenguaje de señas. Entonces, creo que eso sí lo mencioné, que puedes cambiar el idioma de inglés a español o tener la pantalla dividida, pero además entonces puedes tener un espacio para el lenguaje de señas. Así es que, Mónica, si tú ya tienes tu libro listo, acércate con Luis Guillermo, con Richard, y dile, oye, ¿cómo puedo convertirlo también en un videolibro con lenguaje de señas? Creo que eso va muy en función a lo que buscas. Sí, no, y para complementar un poco, una de las razones que a nosotros desde AT Medios nos motivó para hacer esta alianza con Eddie, con ViewBooks, es el tema de la inclusión. Siempre dentro de nuestro ADN ha estado este tema desde el día cero. Entonces, nunca lo dejamos de lado, no es, audiolibro es otro servicio, otra cosa diferente, sino siempre es porque con eso también podemos llegar a unos públicos en los que tradicionalmente no pensamos, como son las personas con discapacidad, personas sordas o personas ciegas. Así es, así es. Eso es algo que yo también valoré mucho en ustedes, Luis Guillermo, cuando comenzamos a platicar sobre nuestra alianza. Y dije, wow, qué gente tan maravillosa que esté pensando en los demás. Siempre que veo a este tipo de personas, como es todo tu equipo, Luis Guillermo, incluyéndote, digo, son gente noble y son personas de corazón. Y a mí me gusta hacer negocios con personas que tienen un gran sentido por la humanidad y por ayudar a los demás. Y bueno, pues por eso estamos también aquí ayudando a todos los autores, ¿no, Luis Guillermo? Nos gusta impulsarlos, ayudarlos. Así es, esa es la intención es servir y ayudar a todos. Así es, pues Bueno, muchas Eddie, pues Ujú. muchas gracias. Creo que no hay más preguntas, entonces pues muchas gracias por tu tiempo, por compartirnos todo este conocimiento. No sé si quieras dar unas palabras de despedida a nuestro público. Gracias, gracias Luis Guillermo. Por supuesto que sí. De verdad, tienen que tomar acción. ¿Se acuerdan de la película Matrix? Que hay un momento en el que tienes que tomar la pastilla roja o la pastilla azul. Una vez que sabes, ya no puedes hacer que no sabes. Es que ya sabes, tienes que accionar. Nosotros estamos siempre en toda la disposición de ayudarte. Lo único que hay que encontrar es el cómo lo vamos a hacer. Y todo está en la mentalidad. Hay algo en nuestro sistema que se llama el sistema reticular. Cuando tú lo activas, ese sistema reticular empieza a mostrar todo lo que está a tu alrededor enfocado hacia esa meta. Si tú el día de hoy sales con la meta de decir, quiero tener mi audiolibro, quiero tener mi videolibro, quiero tener ese lenguaje de señas integrado en mi videolibro, y no hablamos de la parte de películas, pero también tenemos la opción de que si tu novela es algo extraordinario, podemos llevarlo hacia un documental, podemos llevarlo hacia una película, podemos distribuirla obviamente dentro de ViewBooks, podemos ayudarte con la producción de todo ello, y además podemos ponerlo en otras plataformas. Entonces, si tú te empiezas a mentalizar, es que yo ya me vi como autora en esa pantalla grande, es que yo ya me vi como speaker, vendiendo miles y miles de copias audiovisuales también al momento de una conferencia, empiezas a activar tu sistema reticular y empiezan a aparecer oportunidades. Entonces tienes que estar súper activo, súper pendiente y decir, ok, ¿dónde se están presentando estas oportunidades? Porque lo importante es el cómo. El cómo lo vas a lograr es algo que va a ir apareciendo en el camino. Y hoy empezaste con ello, porque nosotros somos parte de ese cómo, de decir, ¿cómo lo voy a hacer? Pues con la ayuda de AT Medios, ¿verdad, Luis Guillermo? Entonces, Claro que sí. eso es. Así es que, pues bueno, gracias por esa última oportunidad de ayudar a que puedan tomar acción, ¿no? Es eso, que tomen acción. En este momento, pues, estén en contacto ahí por WhatsApp con AT Medios, estén ahí en contacto con Luis Guillermo, con Richard, y pues eso es lo que yo sugeriría. Bueno, Eddie, pues nuevamente muchas gracias y en especial gracias a todas las personas que participaron de este webinar y a quienes lo vayan a
ver en pregrabado, pues ya cuando esté grabado. Les agradecemos a todos y todos quienes estén interesados en dar el siguiente paso, pues pueden contactarnos. Muchas gracias. Gracias, hasta luego a todos y excelente día. Feliz día.